Buenas, hermanos. Pues ya voy de regreso. Ahorita sí de regreso, sí hay mucho tráfico, pero posiblemente no voy a alargarme todo el tiempo, am, porque tengo que parar a gasolina y también mi garganta ya hizo una sesión de ida de 2 horas. Vamos a dejar un rato. Si hay preguntas, pues suéltenlas. Levanten la manita y ya les abro el micrófono, que ahorita sí estoy en tráfico. Ok, ahí abrí ya un micrófono. Yo tengo una pregunta que siempre he estado con una inquietud. Ah, los hermanitos que son extraordinarios de la Eucaristía, ¿hasta qué tanto pueden hacer ellos? Mi pregunta es por esta, porque he mirado que en ciertos lugares, al, al, cuando el sacerdote expone el Santísimo en la custodia, y al reservar el cuerpo de Cristo, un ministro es el que lo saca y lo vuelve lo reserva y luego lo puede volver a sacar y exponerlo otra vez. ¿Qué tanto es lo que puede llevar a cabo un ministro de Eucaristía? Ok, si quiero suelta el micrófono para que no me haga feedback. Este, yo creo que depende de las necesidades pastorales. Este, en teoría, de hecho, yo esto lo he mencionado varias veces. Para mí, la función principal que tendría y que debería tener el ministro extraordinario de la comunión, es para los enfermos, porque pues, el sacerdote no puede hacerlo todo y hay muchos enfermos que no necesitan de confesión, que pueden comulgar y cuánto se necesita que puedan ir ministros a llevar la Santa Comunión a los enfermos. Esa para mí es la más importante, inclusive más allá que la distribuirla en la Santa Misa, porque precisamente son eso, extraordinarios. Tendrá que ser para cuestiones extraordinarias. Cuando el ordinario, que es el sacerdote, no puede. Entonces, eh, en cuanto a sacarlo del sagrario y exponer la custodia y todo esto, yo creo que depende mucho de las necesidades pastorales. He estado yo en muchos lugares de misión en donde inclusive yo evidentemente me daba el permiso el sacerdote de hacerlo, o en capellanías que teníamos ahí con migrantes y todo eso, las monjitas lo hacían. Entonces, y ni yo ni ella tenemos el sacramento del orden y todo esto, ¿eh? Entonces, pero son necesidades pastorales. Lo que sí me parece es de que hay un despropósito, por ejemplo, si a los enfermos que yo voy a visitar, el sacerdote puede visitarlos, no me necesitaría a mí, porque es que vaya el sacerdote. Si en la Santa Misa, el sacerdote puede dar la comunión sin necesidad de los ministros extraordinarios, pues en teoría, pues no tendría que hacerlo, ¿no? Porque a veces ha llegado al extremo, yo he visto parroquias en donde la terminan dando todos los ministros extraordinarios y el sacerdote no, se sienta. Y no es que tenga problema físico, digo, si tuviera un problema físico está donde el del ministro extraordinario. Sé que también no comparto del todo, ¿eh? Pero tampoco me escandalizo, ¿eh? De que bueno, el sacerdote puede estar bien y por una cuestión de agilidad, de agilizar la comunión, sobre todo cuando son misas muy grandes, con muchos asistentes y eso, tiene una cuestión de agilizar eso. Pero pues es que antes de los ministros extraordinarios dando la comunión en la Santa Misa, pues yo creo que en algunas partes estaban más llenas las iglesias y
y el sacerdote podía, lo hacía, simplemente alargaban más la siguiente misa, las horas de misa, etcétera. Además que, esto también ya lo he mencionado, cuando me toca ir a misa tridentina, e inclusive a los ritos orientales, o fui al Melquita, y ahí solamente da el sacerdote, eh, pues milagrosamente hay también agilidad. En el caso de la tridentina, que es generalmente en los comulgatorios, para mí me parece que hay mucha agilidad cuando se da en el comulgatorio. Para los que no entienden, los comulgatorios eran como esos barandales chiquitos, en donde uno se arrodillaba y uno se iba poniendo y apenas se levantaba, otro se ponía ahí y así, y el sacerdote iba recorriendo de un lado al otro. Entonces, yo la última vez que fui a Tridentina, pues estaba bastante llenecito y fue bastante ágil. Pero bueno, tampoco es que me escandalice el que haya unos cuantos, repito, unos cuantos, ministros ordinarios ayudándole a dar la comunión al sacerdote en la misa dominicales, que es generalmente cuando hay más volumen de personas, ¿no? Eh, ya en la cuestión de ponerlo en la custodia y retirarlo, pues yo creo que dependería, para mí, dependería más de una cuestión pastoral. Es decir, si realmente el sacerdote no puede, es una capellanía, las distancias, o sea, ahí, con mucho respeto y que sí tiene que haber formación, ¿verdad? Porque no lo he visto, me han contado que en uno lo hacía y hasta daba la bendición con el Santísimo. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, eh, sabiendo los límites que se tienen que hacer, porque también eso pasa, por ejemplo, con lo que se llaman, bueno, mal llamadas paraliturgias. En realidad, eso no es un término correcto, sería la celebración de la palabra en esos lugares donde no hay sacerdote y se celebra la palabra y se hace varias cosas y todo eso, y generalmente hay alguien de la comunidad que va previamente por el Santísimo, o sea, ya formas consagradas, y da la comunión, porque precisamente no puede el sacerdote, etcétera, y eso está grandísimo, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil sé que eh, eh, yo no sé si es igual o más el número de capellanías en donde tienen que ser atendidas por laicos, porque son territorios muy vastos, muy largos. Entonces, yo creo que dependería de eso. Si el sacerdote pudiendo, yo creo que la clave, si el sacerdote pudiendo no lo quiere hacer y si hace fácil mandar a un ministro extraordinario, pues ahí me parece que ahí sería donde no estaría bien. Yo no me meto si es una cuestión pecado, sacrilegio y todo eso, ya no me quiero meter en esa parte, pero ciertamente pues no tiene razón de ser, ¿no? Que es el sacerdote pudiendo, pues que lo termine siendo un laico. Es lo que podría decir, ¿no? Ok. Listo, ahí abrí otro micrófono. Necesita Buenas apretar el noches. micrófono para escuchar. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, bueno, que son tardes, pero buenas noches por ya. Sí, y aquí es de noche ya. Cristian, una pregunta, una duda que yo he tenido, ¿verdad? En la misa, ¿verdad? Del Nuevo Gordo, ¿verdad? Que donde yo estoy siempre, ¿verdad? Eso que el sacerdote a veces le canta el cumpleaños a las personas y de que después aplauden las mañanitas. ¿Qué tan correcto es eso? Yo no, o sea, bueno, yo lo he mencionado, cualquier cosa que se agregue a la liturgia que no sea una cuestión litúrgica, pues de entrada no está bien, ¿no? Ahora, la única cosa es de que pues, trato de dramatizarlo menos y más bien centrarme en las propuestas, ¿no? Es decir, precisamente por eso les digo, si ustedes ven algo que no está bien en su parroquia, sobre todo en la liturgia y todo eso, sean parroquianos comprometidos, que realmente
cuando vayan a tener que hacer una corrección, una sugerencia, siempre con mucha caridad, pues el sacerdote vea que se la está haciendo alguien que está bien comprometido con la parroquia, que sirve, que está realmente comprometido, porque luego no faltan los católicos escandalizados que no levantan un dedo en beneficio de su parroquia, entonces si se atreven ahí a corregir. Entonces, yo por eso muchas veces, digo, como misionero, pues he andado para arriba y para abajo, y a veces pues he visto realmente abusos litúrgicos y todo eso, y yo sé que alguno dirá, te callas y todo eso, tibio, tienes miedo, porque algunos son bravucones, no valientes, ellos se dicen valientes, pero son bravucones, que es lo distinto. Uno no tiene que bravuconear. Y a veces no es prudente, no es mi parroquia, o sea, ¿de qué me sirve si no entablo? O sea, estoy llegando a esa parroquia, ni siquiera voy a ir a evangelizar ahí, etcétera, simplemente para poder tener la misa del día, lo que sea. Pues ya, oro, lo ofrezco, ojalá haya alguna persona de la comunidad que pueda, este, eh, pues corregir con caridad y todo eso, ¿no? Entonces, acá la cuestión está, porque yo creo que ese tipo de cuestiones de los del cumpleaños y todo, también puede haber una motivación buena. Digo, no lo justifica, ¿va? Pero buena, que es crear un ambiente de familia, porque también eso hay que decirlo. En muchas iglesias, en donde, vamos a decir, sí se respeta la liturgia, no hay un sentido comunitario. Una parroquia no puede ser simplemente como un tipo de lugar en donde solamente es como si fuera, no sé, valga la publicidad. Ahorita que vi un Chick-fil-A, que es la comida rápida de pollo. Pero solamente hay pollo, punto. De hecho, la publicidad es muy chistosa porque siempre es una vaca motivando que coman más pollo, para que no se la coman. Entonces, la misa no se puede restringir digo, la parroquia no se puede restringir solamente a un espacio litúrgico. De hecho, es antitestimonio, porque la liturgia, los frutos de la liturgia de la Santa Misa, se tiene que ver en una actividad parroquial de caridad para con los pobres, de catequesis, etcétera. Y de fraternidad. O sea, ¿de qué sirve ir a misa muy tridentina o Novus Ordo todo bien litúrgicamente cuando somos unos témpanos de hielo los unos para los otros? Y no me interesa el drama de misa, que estuvieron ahí mismo conmigo en misa. Entonces, yo quiero rescatar también que muchas veces te repito, no es justificable, ¿eh? Pero si uno trata de ver y analizar las cosas de una mayor amplitud, uno dice, ok, tenemos un párroco que quiere fomentar que haya verdaderamente como empatía entre la comunidad, que nos preocupan, o sea, o que me interesas tanto que me interesa tu cumpleaños y celebrarte. ¿Cuál es la cosa que habría que ver? Con mucha caridad. Mira, después de misa, da la bendición y todo eso, y si quieres, tómate un tiempecito a ver quiénes son los que cumplen años y todo eso, y da una bendición especial, alguna cosa de estas. O en el salón parroquial, si realmente tienen eso, allá vamos a tener, digo, eso, por ejemplo, con las iglesias orientales, ya van a ver cuando saque el video, de la de hoy, que fui la Melquita, pero es que en todas las orientales siempre se termina con un compartir de comida, siempre. No he visto una sola, digo, también son comunidades pequeñas, ¿verdad? Pero termina la misa y todos pasan al salón y ahí, y no es así como cafecito nada más, ¿no? O sea, comida. O sea, yo me aventé 2 sándwiches, ahí que tenía falafel, una cosa de estas árabes. Entonces, o sea, que se ve que ponen tiempo, recursos económicos, etcétera. Eso habla de sentido, ¿ah? Juan Pablo II hablaba de eso, de que las parroquias tendrían que retomarse en lugares y espacios completos. Es decir, que no solamente esté, por ejemplo, el templo, sino que hubiera espacios, por ejemplo, para practicar deporte, y luego las oficinas y cuestiones culturales, porque la vida cristiana es amplia. De nada sirve ser muy litúrgicos si eso después no se expresa en la vida ordinaria. Entonces, si tienes sacerdotes muy creativos en ese sentido, porque yo digo, hay abusos y abusos también, ¿eh?
O sea, siempre le he puesto, o sea, si les está consagrando ya no pan, sino una pizza, espérate, o sea, eso ya es una barrabasada, etcétera. Entonces, pero muchos de los abusos, son abusos, pero no son malintencionados, tienen una recta intención, simplemente hay que ser reenfocados en su espacio justo, en su medida justa, etcétera, ¿va? Este, eh, Imagínate, o sea, acá que nos mataron a nuestro obispo auxiliar, eh, pues en muchos, en ciertos momentos, por ejemplo, en la predicación, tengo que sacar un video último de esto, de ya de misa funeral, el mejor amigo del obispo dio una excelente humildad y al final la gente aplaudió, o cuando habló el sobrino del obispo y todo eso. Yo, de haber estado ahí, hubiera aplaudido, los que me conocen saben que no. Ahora, ¿me escandalizaría? No, o sea, no es lo propio, no es el momento y todo eso, pero tengan mucho cuidado también con el purismo. Yo creo que así como los excesos, vamos a ponerlo así, pudieran ofender al Señor, también el rigidismo creo que ofende al Señor, el rubricismo, el cumplir la regla por la regla, pero sin descubrir el espíritu de la regla, no creo que le agrade mucho al Señor, ¿no? Entonces, no sé, eh, mucho discernimiento, mucho discernimiento, sobre todo para que las cosas no queden una simple queja, ¿no? Es lo que podría decir. A ver, aquí hay otro. Déjame abrir el micrófono. Mire, es que yo tengo una duda sobre el tema de lo que es el don de profecía. Lo digo, tengo una amiga que es protestante y me mostró un video de un pastor profetizando en un lugar la muerte de varios jóvenes. ¿Dónde él hace esto? Todo el mundo sabe, no es México, aclaramos. Así que si todo el mundo piensa que es México, no. En cada parte del mundo ocurre algo violento. En ese lugar en específico de mi país, se sabe que la incidencia criminal es harta, pero lo que me molesta es que use esa situación diciendo, Dios me dio profecía y me dijo, fulano, mengano y sotano lo van a matar, y lo hacen cada rato, en ese lugar. Y a mí me gustaría que me aclarara sobre el tema de la profecía, del don de profecía. Gracias. Mire, yo no soy un experto en la cuestión, digo, he dado algunas charlas, pero me he formado. Ahorita no tengo fresco la información. De hecho, a ver, hay alguien ahí tiene el micrófono abierto. Si puede soltar el micrófono, que no me haga feedback. Ok. Bien, yo tengo como una expertise en la cuestión de los carismas, pero lo que podría responder del don de profecía, se viene mucho a la mente la parte de San Pablo en los Tesalonicenses, que habla sobre esta cuestión precisamente de las profecías, y que curiosamente es donde da un principio que evidentemente es aplicable en muchas situaciones, porque es una cuestión de discernimiento. Es ahí en la carta a los Tesalonicenses que San Pablo dice, pero lo pone muy en el contexto de la profecía, es examínenlo todo y quédense con lo bueno. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es decir, ahí está presuponiendo de que puede haber cosas que no son buenas, sobre todo dentro de la cuestión de la profecía. Entonces, yo sí creo que es un abuso el hecho de que se dé una profecía respecto a una persona concreta, sin, y sobre todo cuando es un anuncio de algún mal, sin la caridad necesaria. Es decir, yo realmente no encuentro sentido de que, al menos en su mayoría, este tipo de profecías tengan que ser públicas. Yo me la acerco, digo, yo no sé si tenga yo la cuestión de profecía, ¿eh? Pero yo les digo que ahí sí tengo algunas como mociones muchas veces, y más bien por temor, a veces no se las comunicaba a la persona, etcétera, pero ya después que se terminaba cumpliendo, digo, era una lección para mí. Entonces, yo me acerco, pero con mucha prudencia y siempre poniendo y sujetando a que, a que esto no es como una sentencia, ¿verdad? Si uno ve en el Antiguo Testamento,
sobre todo en Jonás, pues el pueblo se arrepintió y todo esto, ¿eh? Entonces, vuelvo y repito, como respondí una pregunta recién en mi camino de ida, eh, hay que tener mucho cuidado en que con las cuestiones de la fe no proyectemos ciertos rasgos de narcisismo o de megalomanía que tenemos. Entonces, digo, no sé si esta persona que tiene esas profecías y que apunta a personas concretas, menganito, etcétera, y que anuncia una tragedia y todo esto, pues de ese tipo de personas yo no las he visto como profetizando en contra de ellas mismas, ¿no? Entonces, y menos haciéndolo público. Entonces, hay una cuestión a veces de sentido de superioridad, ¿no? Es decir, a mí, primero, a mí es el que me está hablando Dios y te profetizo a ti en contra, tú que eres el pecador o tú o lo que sea. No sé, hay ciertas cuestiones que yo no veo Espíritu Santo por ahí, ¿no? Que finalmente es el que mueve los carismas, ¿no? Yo lo que diría es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de profecías, eh, que inclusive me atrevería a decir que a veces terminan haciendo más daño que bien. Otra cosa también puede ser de que fomentan un tipo de predisposición o de sugestión, ¿no? ¿Dónde lo escuché? No sé si en un programa de Lágrimas Lluvia, que iba gente seria, este, más allá de que algunos tenían puntos contrarios y todo eso, pero gente capacitada. Creo que fue ahí donde escuché un caso en donde a una persona sí se dijo que le quedaban ciertos años de vida, una cuestión de sí, todo eso, y nada, que al final sí se murió a la fecha más o menos de que le habían dado, de los años que iba a vivir y todo esto. Parece que sí se murió. Este, eh, pero en el análisis se hablaba mucho de esto, de la capacidad de sugestión que uno tiene. Esto lo vemos, por ejemplo, también en la cuestión de los medicamentos. En los estudios farmacéuticos y todo esto trabajan con lo que se llaman placebos también. O sea, me ofrezco para que para que se pruebe tal medicamento, pero yo no sé si me van a dar el medicamento o si me van a dar un placebo. Es decir, este, perdón que ahí se está cortando un poquito, me parece que no tengo muy buena conexión. Vamos a ver si avanzo un poquito aquí. Estamos a paso de tortuga aquí en el tráfico. Bueno, estaba hablando sobre este caso de los placebos y todo esto. eh, y los exámenes, estos científicos y todo eso se manejan también con cuestiones de placebos porque saben el gran poder que tiene la mente. O sea, eh, a veces te tomas y te sientes mejor y no es el medicamento, sino es la predisposición que tiene uno a eso. Entonces, eh, hasta qué punto ciertas profecías que me hacen, pues verdaderamente es pura predisposición que yo estoy teniendo. Eso les pasa mucho, por ejemplo, a la gente que lee los horóscopos. No, pero es que sí me cumplió, sí le atinó. ¿Hasta qué punto es que le atinó? Y hasta qué punto es de que hubo un tipo de panorama de sugestión o de predisposición. No sé, yo no le veo mucho sentido. La profecía principalmente no tiene la naturaleza amenazadora como tal. Sí puede ser denunciante y todo esto, pero no creo que va por ahí. Al menos hay mucha gente que se compara con profetas, sobre todo del Antiguo Testamento. A eso les recuerdo que ese tipo de profecía se acabó con Juan Bautista. Él fue el último de los profetas, ¿no? Que sigue habiendo el carisma de profecía, pero ya tiene que estar insertado en el misterio pascual de Cristo. Ya la profecía posterior a San Juan Bautista
que es el último de los profetas, es cristocéntrica. Ya está, vamos a decirlo, permeado del misterio pascual del resucitado. Entonces, todos esos que se quieren basar en dar ciertas profecías al estilo del Antiguo Testamento, nada con las profecías del Antiguo Testamento, su contexto y todo perfecto, todo eso, pero muchas veces terminan pues, faltándole el respeto, a lo menos indirectamente, al misterio pascual, porque de Cristo resucitado, vamos a llamarlo así, poco tienen sustentadas profecías, ¿no? Entonces, como si la salvación no nos hubiera llegado a través de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir un poco, ¿no? Ya tengo ya las barras completas, así que supuestamente tengo buena conexión ahorita aquí. Si hay algo más, pues levanten la manita. Ok. Bueno, es que soy yo otra vez que te dijo sobre lo de la custodia. Y pues como miro que nadie levanta la manita, pues ya no me salió aquí como para levantar la manita, por eso me Oh, mira, atreví a nomás aquí hay una. Ya, aquí una otra pregunta, otra manita levantada. Da chance a esta otra persona y si quieres después a esa Sí, persona, vuelves a hacer una sí, segunda pregunta. perfecto. Hoy comencé a leer la Biblia después de años, ¿viste? Marcos, comencé por Marcos. Quería saber qué puedo seguir después, les sigo los otros evangelios, como para entender un poquito mejor o cómo sería más o menos el orden. Ese es uno y otro que a pesar de leer, que me gustaría también crecer espiritualmente, si hay algún libro que le acompañe o algo para entender y no solamente para entender, sino como para aplicar eso en la vida. Ok. Bueno, exactamente, iba a hacer una pregunta precisamente con qué finalidad, porque pues, depende si es una finalidad de estudio, etcétera, pero si es una finalidad de aplicar la palabra de Dios en uno y todo esto, mi recomendación, que es totalmente opinable, mi recomendación es comenzar por el Nuevo Testamento, tal cual. Entonces, tal cual, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ya después hecho de los apóstoles, las cartas apostólicas, etcétera. Entonces, ir en orden hasta el Apocalipsis y de ahí ya así brincarse a Génesis y al Antiguo Testamento. Porque, pues todo se consuma en Cristo, ¿eh? O sea, toda la Biblia, el centro es Cristo, es el eje de todo. Entonces, y ciertamente son un poco más complicados los del Antiguo Testamento, pero ya habiendo profundizado en el Nuevo Testamento, se va a entender mucho en la parte del Antiguo. Entonces, lo que yo recomiendo es tener una metodología pausada. Es decir, puede ser la Lectio Divina, que es el método más antiguo, de leer, meditar y contemplar la palabra de Dios. Lo pueden buscar, evidentemente aquí no lo puedo dar, aunque creo que tengo ya algunos videos explicando un poco eso. Pueden buscar Lectio Divina, es Lectio, Lectio Divina, como se escucha, y eso puede ayudar a una lectura así. Lo otro es simplemente ir leyendo pausadamente y en donde haya un movimiento, vamos a decir, del espíritu, es decir, por algo me quedo aquí en este versículo, aunque no esté terminando el capítulo, ni siquiera la estrofa completa, cuando hay algo, ahí quédense. Y ahí yo suelo decirlo rumiar, como las vacas, es decir, que mastican algo, lo echan al estómago y luego lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar. Entonces, y aquí ayuda mucho la metodología de la lección divina, que es preguntarme, o sea, ¿qué me está diciendo el Señor? Porque a veces leemos la Biblia y pensamos siempre en otro, en aplicárselo a los otros, esto le aplicaré a otro, y sacamos reflexiones y todo eso. Y también la Biblia es para eso, ¿eh? Podemos sacar, de hecho, yo cuando preparo temas, es un tipo de lectura de ese estilo. Pero si es para mí mismo, siempre tratar de afirmar esta metodología de aplicármelo. ¿Qué me está diciendo a mí concretamente? ¿Por qué me está tocando precisamente este versículo? Y ahí abrirse al Espíritu Santo y pedir esa gracia y decir, ¿qué me está diciendo? Y irse. Y muchas veces, eso yo también ya lo he dicho muchas veces,
Yo apenas voy en las cartas de Pedro, en toda mi vida. Digo, para estudio y para todo eso, ya le he dado varias vueltas a la Biblia. Pero para mí, personal, en toda mi vida, desde Mateo, desde que comencé esto, que yo creo que era más o menos como mi adolescencia, juventud por ahí, este, eh, apenas voy en las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor me mantiene en un versículo, en un texto, no un día, días, sino que meses. Entonces uno se abre ahí al Señor, ¿no? Porque es palabra viva. Acá no se trata de terminarse la Biblia, salvo que tenga una intención de, de conocimiento, de estudio, es otra cosa. Pero si es para aplicársela, ahí hay que dejar que el Espíritu Santo vaya llevándonos al paso que Él quiere. Ahora, en cuanto a metodología, sí recomiendo empezar por los evangelios, literalmente por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, y ahí vienen las cartas y todo esto, ¿no? Es lo que yo podría decir. Había abierto otro micrófono por ahí. No sé Hola, si la ¿se me otra escucha? persona está Ahora sí. todavía. Bueno, ¿Ahí escucho? Sí, escucho. perfecto. Mira, Cristian, yo tengo una pregunta. Tengo una persona conocida que afirma recibir mensajes de Dios. Es una persona que no es muy culta, pero no dice nada herético. Entonces, y yo he revisado sus mensajes varias veces junto con otros amigos que saben algo de teología, y nada de lo que dice es herético. El problema y lo que es preocupante es que basa él absolutamente toda su teología en revelaciones privadas. Entonces, por ejemplo, hemos tenido discusiones acerca de si se salvan pocos o se salvan muchos, y de nuevo solamente saca lo que le han dicho aparentemente. Por poner un ejemplo, él dice que los dinosaurios no existen porque tuvo una revelación del Génesis y él nunca vio dinosaurios, a pesar de que la interpretación que los demás le dimos al mensaje que supuestamente recibió fue que era una crítica al cientificismo, no a la doctrina científica de la evolución o a la existencia de los dinosaurios. Entonces, ¿puede ser posible que una persona o un supuesto místico malinterprete las revelaciones que le llegan? ¿Por qué Dios permitiría que una persona que distorsiona absolutamente casi todos los mensajes que, que, que le dan, siga recibiendo mensajes de Dios? Pero como lo de los dinosaurios solo recibió por mensaje, por revelación privada. Sí, él dice que por revelación privada, dice que no existen los dinosaurios porque él no vio dinosaurios cuando le mostraron el Génesis por Jesucristo. Mientras que la interpretación que yo le di junto con otras personas era que Cristo ahí estaba criticando el cientificismo. El problema es que el contenido de sus mensajes se puede interpretar de manera correcta a la luz de la Biblia, del magisterio, todo, absolutamente todo. Pero él otra interpretación totalmente errada. Y eso es lo que llama mucho la atención, que lo que él dice, no hay absolutamente ningún error doctrinal en lo que supuestamente Dios le dijo, pero él eh, luego sí sostiene cosas erróneas, como esto de que los dinosaurios no existen porque una revelación privada no le mostró dinosaurios. Ya, ok, listo. Bueno, son varios puntos. Digo, evidentemente es una cuestión de casuística. No lo conozco, no sé. Entonces, mi comentario será un poco superficial respecto a él concretamente. Pero bueno, primero, esto lo dije ya en la sesión que hice hace unas horas. Eh, Me parece un lineamiento bastante prudencial y bueno de el padre François de Hermín, exorcista, eh, teólogo, dominico, o sea, no es por el lado que se le quiera ver, es alguien preparado. Entonces, él menciona que cuando hay persona que hace alarde o presume o visualiza demasiado la cuestión de los carismas, ya para él es un signo de que por ahí posiblemente no sea del Espíritu Santo. Dice que porque la característica principal del místico es como el perfil bajo.
la humildad. Prácticamente da, si la revelación tiene una finalidad, por ejemplo, de hacer un bien a la iglesia, va a las autoridades, la dice al obispo y todo eso, pero no anda promoviéndose ni anunciando de que él recibe sueños o mensajes y todo ese tipo de cosas. Ya de entrada, o sea, habrá una excepción, pero de entrada, en el proceso de un discernimiento, hablándolo de un exorcismo con la exorcista de la preparación del padre François Dermil, él dice que para él, ya nada más, si él ve que el supuesto místico tiene este tipo de comportamiento, para él ya encuentra de que eso no viene del Espíritu Santo, de entrada. Lo cual no significa de que necesariamente venga, por ejemplo, del demonio, ¿no? Puede venir de la propia psique, ¿no? De la propia psicología, acabo de mencionar. Si nosotros fuéramos serios y ahora sí hiciéramos caso a lo que dice San Juan de Ávila, de que beneficiamos más a la iglesia revisando la propia conciencia que la conciencia ajena, veríamos que hay mucho campo todavía por hacer en uno mismo. Uno ya se habla de que, bueno, yo me convertí tal año, entonces te convertí, inició tu conversión, que es otra cosa. Y muchas veces uno se es experto y ya se mete en esto, y retiro acá, y luego uno sana apologética y todo ese tipo de cosas. Y el área más importante, que es la propia vida, en profundidad no lo profundizamos. Porque si viéramos que muchas veces nuestras actitudes a nivel de fe son simplemente proyecciones psicológicas de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros complejos de superioridad o de inferioridad, etcétera, de nuestro narcisismo. Y en estas cuestiones presuntamente carismáticas, de carismas, de dones y todo esto, con frecuencia uno puede encubrir precisamente problemas psicológicos, ¿no? Y no estoy hablando, repito, de una cuestión de una locura terrible que las puede haber, ¿no? Sino de comportamientos, de heridas personales, ¿no? De inseguridades, estamos proyectándonos. Y no necesariamente es una cuestión del demonio, pero tampoco es de Dios, tampoco es. Por eso la iglesia, por ejemplo, en las cuestiones de, de las apariciones y mensajes, puede decir, son ciertas, este, son falsas o son fraudulentas. Cuando dice falsas, no está diciendo que sean malas. O sea, pueden estar perfectamente teológicamente y todo eso, pero no consta de que esto sea sobrenatural. Entonces, esto puede ser cuestión meramente psicológica, de relación. Algunas veces dicen, pero la persona no es tan letrada en el sentido de que no tiene cursos de teología, ¿cómo llega todo esto? Si supiéramos de la mente, o sea, o sea la proyección, la recepción, las conjeturas y todo eso, hay mucha gente que está muy desarrollada en este sentido de su mente, de su memoria, de su intelecto. Entonces, no es tan complicado que alguien pueda tener conjeturas sin ser sobrenaturales, que uno dice, wow, ¿dónde lo aprendió? Y no tiene estudios, ¿no? No es algo tan complicado que se pueda dar, ¿no? Eso es lo que me digo. Entonces, es la primera cosa. Yo no lo conozco a él, pero si va diciendo que él tiene mensajes, que tiene revelaciones y todo eso, al menos alguien de la categoría del padre François Dermine, exorcista, le diría que tienes un punto en contra, para hablando claro. O sea, porque no se maneja generalmente ni el Espíritu Santo, ni la Virgen, ni Cristo y todo eso de esta manera para con los verdaderos místicos. Entonces, eso por un lado. Segundo, por la cuestión de la revelación privada, siempre está supeditada a la revelación pública. Es decir, en todo, en la mística, en el propósito, etcétera. ¿Por qué? Porque la revelación privada no agrega nada, ni siquiera iguala. Porque hay gente que dice, no, yo no estoy diciendo que sea mayor esta revelación privada que lo que dice la Biblia. No, pero la estás poniendo al mismo nivel. Yo escuché, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero un sacerdote que promueve mucho la Virgen de Fátima decir que el mensaje de Fátima casi lo cree que es revelación pública. Muy peligroso ese tipo de afirmaciones. No lo dijo, menos mal, pero me estás queriendo igualar, y esto ya está en el propio magisterio de la iglesia, y el magisterio de la iglesia dice, cuidado, porque la revelación pública no supera, no agrega, ni siquiera iguala la revelación
pública. La revelación privada no supera, no agrega, pero tampoco iguala, no está al mismo nivel, no. Siempre está supeditada, por abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad propia de la revelación pública? Principalmente la salvación, el misterio de Cristo como tal. Entonces, por eso, pobres de aquellos que condenen a la iglesia, digo, a la Biblia, porque quieren encontrar algo para lo que la Biblia no está hecha. La Biblia tiene, en este sentido, errores científicos. La Biblia pone a los murciélagos como parte de las aves. Eso no se puede sostener en ningún momento. Sabemos hoy por hoy, por la ciencia, de que un murciélago no es una ave. Y la Biblia dice que es un ave. Entonces, aquí la pregunta a los ateos, sobre todo, que sacan este tipo de interpretaciones simplonas, se te está olvidando para qué es la Biblia, ¿verdad? Porque, listo, si la Biblia es un manual de ciencia, listo, ahí sí puedes decir perfectamente se equivoca, etcétera. Pero la Biblia tiene un propósito de salvación del alma. Entonces, el que ya en una revelación privada, debe tú a saber, o sea, de qué me sirve o de qué sirve al alma, esencialmente, saber si hay dinosaurios o no dinosaurios, además de que los dinosaurios sí están probados científicamente. Yo sé que, por ejemplo, creo que los adventistas también son negacionistas en este sentido y todo eso, pero ahí yo creo que no le hacemos un favor a la fe, sino precisamente dejamos en ridículo, porque el creyente se ve como idiota, verdaderamente. O sea, si ahorita yo me pongo a decir, no, pero es que la Biblia dice que los murciélagos son aves y todo eso, quedo como idiota. Y luego me voy a dar como víctima, porque siempre los idiotas, necios y todo esto, que niegan la cuestión de la ciencia, tú has dicho muy bien. Otra cosa es el cientificismo, el querer explicar todo desde la ciencia, también eso es una idiotez, es una necedad. Pero la ciencia pura y dura viene de Dios. Dios la ha dado. Causas segundas, le llamamos en escolástica católica. Entonces, entonces el bendito Dios, la ciencia nos ha ayudado, por ejemplo, que también es un ejemplo que pongo mucho, a entender que, por ejemplo, una persona que se suicida puede estar ni siquiera consciente porque le falta litio en su cerebro, un químico, etcétera, y todo esto. Ah, ya la iglesia sabe esto. Antes la iglesia no celebraba funerales de suicidados. ¿Por qué? Porque se iba por la información que teníamos. Y la información que teníamos es de que el que se suicida atenta conscientemente contra su propia vida. Yo no soy dueño de mi vida ni la del otro, etcétera. Por lo tanto, muero y como ya no tengo forma de arrepentirme, pues el suicidado queda condenado. Hoy se sabe por Dios, aunque los científicos no le den crédito a Dios, por Dios, porque Dios es el que ha dado, o sea, los científicos no inventan nada, descubren lo que ya Dios ha puesto ahí. Es como el chistecito supuestamente del ateo científico que decía, yo ya estoy súper avanzado, que les puedo hacer un ser humano igual que el del Génesis. Y entonces Dios le dice, ok, a ver, ¿tú crees que puede ser un ser humano como yo lo hice en el Génesis? Sí, sí. A ver, demuéstramela. Ok, déjame encontrar un poquito de barro. No. Con tu barro. Con tu barro. Es un chiste, ¿verdad? Como va a decir, o sea, todo lo que pueda hacer el ser humano que se gloríe de que ahora podemos hacer esto y el otro, todo el progreso que hemos teniendo, siempre parte de lo que ya está. De leyes. O sea, la gravedad no fue hasta Newton o la relatividad hasta Einstein, etcétera. No, eso siempre ha existido. Ha estado ahí. Nosotros hasta un momento lo descubrimos. Decía el padre de Jorge Loring, en paz descanse, que cuando los científicos llegan a la punta del conocimiento van a encontrar ya a los teólogos sentados comiendo ya, tomándose un tecito, ¿va? Porque la fe nos da un brinco en este sentido de ciertas verdades, ¿va? Pero la fe es respetuosa precisamente de cierto crecimiento que inclusive termina ayudando a la fe. Porque ahora cuando sabemos de que muchos que se suicidan, y esto no es promoción del suicidio, evidentemente, pero tienen problemas químicos en su cerebro y todo esto, para que haya pecado tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Acá no hay.
Puede haber conocimiento, pero consentimiento le está sobrepasando porque es un químico que le falta en su cerebro. Entonces nos veríamos ridículos ahorita la Iglesia Católica con, no, no, punto. El que se suicida atentó con su propia vida y por lo tanto, y como ya no se puede arrepentir, está condenado. No vamos a celebrar funerales de suicidados. Quedamos como ridículos. Entonces, eh, aquí la cuestión, creo que si él está dando ese tipo de interpretaciones, quedamos en ridículo. La otra está escuchando también de otros que estaban diciendo ese tipo de teorías, pero repito, creo que hay una malsana curiosidad y además hay una cuestión como de, por eso digo, de unas cuestiones psicológicas. Unos se decían eh, que la luna parece que está hueca y que adentro hay unos extraterrestres y todo ese tipo de cosas. Y van en teoría, pero parten de cosas que, Dios mío, o sea, no se sostienen, ¿va? No se sostienen. Ahora, la buena ciencia no da una última palabra. El verdadero científico dice, hoy sabemos que esto, pero precisamente si es verdadera ciencia, siempre se sigue preguntando. Nunca llega a una conclusión totalmente definitiva. Eh, no sé, ahorita, por decir un área científica, eh, la cuestión con esto de que siempre se dijo de que para activar el metabolismo tendrías que comer varias veces al día pequeñas porciones. Y en el pasado se dijo, y estaba plenamente convencido. Hoy ha avanzado la ciencia en esta cuestión de la nutrición y todo eso, y se da cuenta que no solamente no es bueno, que en su mayoría, claro, habrá sus excepciones, no hay enfermedades, hay enfermos, es perjudicial. El organismo tiene que descansar de estar digiriendo y entonces ya ahora pegó más, ahorita luego del ayuno intermitente y está dando más pruebas científicas del beneficio que tiene el ayunar intermitentemente y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que entender que el creyente no puede ser un necio. No, es que las cosas siempre se han hecho así, así lo dice la Biblia y todo eso. ¿No? Claro, hay que cuidar los extremos, ¿no? El extremo de quien dice, no existió Adán y Eva. Bueno, depende de qué me dices. Adán y Eva, con nombre así, Adán y Eva en su certificado, y que haya sido la cosa así, hoy por hoy la iglesia acepta ciertas cuestiones, no todo, la cuestión de la evolución y ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque ha aprendido a abrirse. La iglesia ha cometido errores, por ejemplo, con lo de Galileo. Nos echan la mentira de que lo matamos. Galileo murió tranquilamente en su residencia, ¿verdad? Pero la misma iglesia ha hecho una culpa de que se equivocó. ¿Por qué? Porque se metió en cosas que no se tendría que meter. Entonces eran tiempos en donde la iglesia parecía que daba palabras en todo, en la cuestión médica, medicina, etcétera. La iglesia es lo que diga la iglesia. No, la iglesia tiene que saber ser servidora, porque su misión principalmente es la parte espiritual de salvación. Ahora, eso que evidentemente se tienen que encarnar en la ciencia, en los servicios sociales, etcétera, todo eso. Pero siempre distinguiendo la legítima independencia que tiene cada parte, porque cuando la iglesia se ha metido a tomar la posición política, no estoy diciendo que no se meta en política, a tomar la posición política, se ha equivocado. Y ahí vemos grandes destrozos que cuando la iglesia ha usurpado un poder que no le toca, ¿no? Que tiene influenciar, listo. Que nos tenemos que meter, listo. Pero no puede usurpar legítimos independencias en ciertas áreas. Al César lo del César, a Dios lo que Dios de Dios, ¿no? Ahora, en cierto sentido, todo es de Dios. Por lo tanto, todo tiene que estar vinculado a Dios. Pero en su legítima independencia que el mismo Dios ha dado al científico, al médico, no sé, al astronauta, al astrofísico, etc. Porque ahí sigue trabajando Dios, aunque después estos no le den crédito. Y el hombre sea soberbio y crea que el conocimiento del espacio y todo lo que estamos teniendo han sido por mis polainas, diríamos en México. No, todo ha sido gracia ahí y Dios sigue trabajando y algún día le darás, o esperemos, el crédito a Dios, ¿verdad? Pero, pues sí, son eso es la cuestión de los extremos.
Yo personalmente no conozco este caso personal, yo no le daría mucha bola, como dicen en algunas partes, y antes bien, pues si tuviera amistad con esa persona, pues trataría de ver que él pueda hacer un análisis de esto. Si de entrada él se cierra a, a creer que esto está siendo más bien un tipo de proyección psicológica que está teniendo, un tipo de sugestión, etcétera. Porque tú has dicho que no tiene ningún tipo de problema doctrinal y todo esto. De entrada sí lo hay, porque en el mismo momento que él pueda, ya el planteamiento de que la luz a la que se tiene que interpretar esas revelaciones privadas ya no es supeditado a la revelación pública, a la mística de la revelación pública, ya de entrada está cometiendo un problema doctrinal ahí, porque ya está usando de la revelación privada de la manera que no es doctrinalmente católica. Entonces, aunque lo que demás en el mensaje no tenga errores doctrinales, la base sí está heterodoxa, porque está o superando la revelación pública o igualando la revelación pública, empezó mal. Ya, aunque me digas después y me profeses el credo en la revelación privada, pero la postura principal sí es heterodoxa, no es doctrinalmente correcta. Entonces, el problema es que quizá no lo he identificado, si es que es así el caso. Es un poquito lo que podría decir, ¿no? Ahorita veo si hay Muchas manos gracias. más levantadas. Oye, un poquito también con esto que estoy diciendo de esta última pregunta, cuando un supuesto evidente o místico le hagas una corrección y todo esto, de que mira, probablemente no es y todo eso, y se te ponga a la defensiva, lo único que está confirmando de que eso no viene de Dios. Eso pasó inclusive con la cuestión de la Salet. Algunos están promoviendo ciertos mensajes de la Salet porque fueron por los mismos videntes, pero no fueron los que aprobaron la iglesia, fueron posteriores. Y ya dentro de un comportamiento, el haber sido vidente de pues una aparición o alguna cosa, no es garantía de santidad. Los pastorcitos de Fátima no se canonizaron porque se les apareció la Virgen, no porque fueron videntes de la Virgen, sino porque vivieron santamente. Y hay perfectamente, puede haber videntes perfectamente pues originales, ciertos y todo eso, y que no sean santos. Al Padre Pío no lo canonizaron por los estigmas, sino porque realmente su comportamiento se santificó. Porque tenga mucho cuidado, luego a veces uno cree que, ay, le habla y que es casi como que ticket directo del cielo, ¿no? Puede ser verdadero vidente y puede no salvarse. Puede no salvarse. O puede salvarse, pero no llegar a un tipo de canonización porque no vivió las virtudes de manera heroica, ¿no? Cristianas de manera heroica. Sí se salvó, en ese sentido sí es santo, pero santo de canonización, ¿no? Entonces, porque tampoco es que haya vivido las virtudes de manera cristiana, de manera heroica. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque es curioso. Yo nada más me acuerdo una vez que hice una corrección en un grupo que me pidieron dar una charla en una casa. Y supuestamente tenían permisos y todo, porque yo trato de verificar siempre eso. Y estaban rezando el rosario y de pronto alguien dice la Virgen aquí y empezó a dar un mensaje. Entonces, yo ya cuando di mi charla, no sé si hice bien, la verdad que yo le pedí la gracia a Dios, a ver, son esos dilemas, ¿verdad? ¿Me callo por prudencia o digo? Pues traté de decirlo lo más caritativamente posible. Decir, miren, mi experiencia con estas cosas, siempre que la Virgen o un santo o algo interrumpe una adoración al Santísimo, interrumpe el rosario que es palabra de Dios, revelación pública, palabra de Dios. Si alguien se escandaliza, revise bien las oraciones. La Ave María, esto es puro evangelio, ¿ok? Padre Nuestro, ya no se diga. Entonces, ¿hay algo mejor que eso?
¿Hay un mensaje mayor que eso? ¿Hay un mensaje mayor que la meditación de los misterios? Entonces yo les dije, y al final la encargada me dijo, oiga, la persona que dio el mensaje a la Virgen se ha sentido un poco, repito, yo posiblemente no tengo remordimiento, pero no tendría problema en volver a analizar mi conciencia porque tampoco yo quiero exhibir a personas, ¿no? Yo no la vi. De hecho, yo me acuerdo que sí les dije a las personas, hey, miren, yo no vi quién dio, no se lo tomé personal, etcétera, pero se vio exhibida y todo, pero mira, un verdadero místico no tiene piel sensible en ese sentido. Por eso aguantaron tantas calumnias, por eso, y no defendiéndose, aguantaron en silencio, aguantaron la humillación, que les hayan dicho locos, que le hayan dicho todo eso. Entonces, pues ya cuando salen personas supuestamente que revisan, que reciben, perdón, revelaciones privadas y todo eso, de piel sensible, lo único que me confirman es de que otro, como dicen, otra raya el tigre, ¿verdad? Otra raya para no creer que lo tuyo sea sobrenatural. Podrá ser bueno por tu psicología, por tus estudios, por tus influencias, por tu sugestión, por lo que tú quieras y gustes, pero sobrenatural no es. No vendas que esto viene de la Virgen o de Dios. Entonces, siempre se caracterizan generalmente los verdaderos místicos en manejar esa revelación privada con bastante humildad. Aunque les digan que están locos y todo esto, no se ponen a las defensivas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, nada, eso es lo que digo. Déjenme ver si hay más manos levantadas. Ok, ahí ya abrió el micrófono. Cristian, ¿me escuchas? Sí. Ah, sí, soy yo de nuevo, disculpe. Yo tengo una pregunta, siempre me lo he preguntado yo en mi mente, ¿verdad? Que yo en la misa siempre lo del tema de liturgia, ¿verdad? Que yo miro que yo vivo en Honduras, ¿verdad? Que no sé, me imagino que en otros países de Latinoamérica debe ser igual, ha de ser similar, ¿verdad? De que siempre hacen en las misas, hacen intenciones y todo, ¿verdad? Antes de empezar, cuando está empezando la misa. Pero en Estados Unidos, yo he estado en Estados Unidos y no veo mucho eso. ¿A qué se debe eso, Cristian? No te entendí bien. ¿A intenciones te refieres a qué? Sí, que por ejemplo, que a veces uno tiene, vaya, digamos que tengo un pariente que está cumpliendo años, ¿verdad? Él ya es difunto, ¿verdad? Y entonces uno va a la oficina parroquial a anotar la intención, ¿verdad? Que por estar cumpliendo años si estuviera vivo, ¿verdad? O rezar por el alma de un ser querido o de agradecimiento, ¿verdad? Entonces yo miro que pasa, que en Estados Unidos no hacen mucho eso. Sí me gustaría saber por qué la diferencia. Ok, perdón. Que me suelta el micrófono para que no me haga ruido. No, acá se hace mucho, y vaya que yo he viajado, se hace bastante, de poner las intenciones y todo eso. Lo que sí he visto es que algunos restringen a cierto X número de intenciones por misa. Entonces puede haber gente en la misa de tal, esta intención y ya están cerrados. Estrictamente hablando no son necesarias. Es una cuestión, yo creo que pastoral, el que la quiera poner, porque luego a veces gente, no sé, al padre se le olvida, esta misa es ofrecida por el eterno descanso de fulanito de tal. Y entonces van y se enojan. Y el problema es que muchas veces, como están supeditadas a alguna donación, pues la gente se cree que tiene el derecho, como si hubiera comprado la misa, ¿no? Yo por eso yo no estoy a favor de eso. O sea, si yo fuera sacerdote, yo no las pondría. Salvo cuestiones puntuales, ¿no? O sea, voy a celebrar un funeral, pues evidentemente de X persona, pero yo no las pondría, porque creo que el Papa Francisco hablaba un poco de eso también, se ha comercializado mucho esta cuestión, ¿no? O las pondría, pero no para ser mencionadas. O sea, padre, por tal persona, pero que no necesariamente se mencione. ¿Por qué digo esto? Porque lo que son los difuntos. La Santa Misa
abarca a todos los difuntos. O sea, ¿ustedes se creen que Dios haya dicho, no me mencionaron a Perenganito? No, pues sale fuera de la misa. A este no le toca una gracia ahorita que está en el purgatorio. No, la misa está ofrecida por todos, vivos y muertos, por todos. Abarca todo. Inclusive abarca presente, pasado y futuro. Está fuera, es atemporal en este sentido. Por eso hablamos de que la misa es el sacrificio de la presentificación. No es la repetición, es la presentificación. Por ahí se puede mencionar un poco renovación, del único y eterno sacrificio, que no se acaba, no se agota, es eterno. Entonces, ahí abarca todo. Entonces, estrictamente hablando, no se necesitaría poner las intenciones, y si se ponen, no necesitaría mencionarlas, porque se abarca a todos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría decir. O sea, no, digo, aquí se hace mucho, y lamentablemente tengo que decir, no voy a decir nombres, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces sí se hace con una situación, pues, económica, porque es una forma de traer dinero. Yo diría, mejor hay que formar a nuestra comunidad, es decir, no necesitas que la iglesia te dé algo. A ver, le doy la donación, pero me ofrece la misa por fulanito de tal. O sea, ¿por qué no podemos ser católicos que dicen, yo doy la donación porque ya la iglesia me da lo más grande, que son la vida sacramental, que no la pago ni con nada? Una sola misa no se paga ni con nada, no tienen precio, ni un sacramento tiene precio. Pero luego, precisamente, yo creo que se puede maleducar, yo creo que se puede reformar, porque sí es bonito que uno vaya y ponga sus difuntos y todo esto, pero también verlo de una manera ya adulta y madura, no estar creyendo que uno está comprando la misa, y entonces ya, como digan, o sea, ya después se ponen sensibles porque si, no mencionaron a mi difunto, pues, pero ya va incluido, o sea, toda misa, o tú crees que nada más los beneficios van a ser para los difuntos mencionados. ¿Qué clase de Dios tenemos, ¿verdad? Que es elitista en ese sentido. Y ahorita, fíjense, una de las dinámicas, yo sé que a algunos evangelizadores les va a picar, pero póngase el saco el que le quepa. Yo por eso precisamente, por ejemplo, en YouTube puse lo de las membresías, porque me lo pidieron, porque algunos que quieren donar, parece que se les dificulta con la cuestión de PayPal. En Instagram también ya me permite ese tipo de suscripciones, pero en las dos partes les he dicho, no voy a dar material de exclusivo. Y ahorita mucho evangelizador, incluyendo algunos que dicen que no viven de eso, pero pues estás continuamente presionando, háganse miembros del canal y todo ese tipo de cosas. Menos mal que no vives de eso, ¿eh? Entonces, y me parece una grave injusticia. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al exclusivismo estamos diciendo que los pobres no tienen derecho a eso. A ese material de evangelización no tienen derecho. Yo por eso no. Bueno, les doy un spoiler. Probablemente uno de mis libros va a salir al término de la Cuaresma, por Pascua, por ahí, Semana Santa, posiblemente. Dios dirá. ¿Y qué es lo que pienso hacer? Porque finalmente, digo, digital lo voy a poner gratuito. Por mucho que lo podría vender por todo el trabajo que requiere y todo ese tipo de cosas, no, lo voy a poner gratuito, porque no quiero que, o sea, nada más los que tienen dinero van a poder acceder. Oye, pero malacostumbras a otros, tus charlas, tus conferencias, tus libros y todo eso, la preparación, el tiempo que has invertido, dinero, todo ese tipo de cosas, bueno, allá sabrán, cada quien, o sea, porque sí me queda claro que algunos son codos y que no apoyan la evangelización y que son tacaños, ¿verdad? O a veces termina apoyando, pero evangelizadores que son dinereros, que ellos sí andan por dinero. Pero, pues, ¿yo qué? O sea, por eso voy a cambiar mi forma de ser, ¿no? Yo gratuitamente. La única cosa es de que a veces sí, por ejemplo, en digital, en Kindle, para Amazon, ahí sí te obligan, a menos de que ya hayan cambiado las políticas, a ponerle al menos un precio. En books de Apple,
ahí no, ahí sí, uno puede seguir subiendo los libros para que puedan ser descargados gratuitamente y todo. Y en esos, pues, posiblemente pondré algún precio, pero porque ya la compañía me lo pide. Es como lo de la publicidad. Yo ahora la pongo por los cambios que hizo YouTube, pero pongo el comercial al final. No como estos, repito, que algunos de ellos dicen que no viven de esa evangelización y todo eso, pero te siguen poniendo y de los comerciales que no puedes saltar y te los ponen al principio, etcétera, y todo eso. O sea, ahí ustedes ya saquen conclusiones. Entonces, entonces pero si lo hago físicamente, pues evidentemente hay un gasto, ¿no? Y tengo que ver, yo cuando eran CDs, que la gente me los pedía, ni siquiera los vendía, les decía, den lo que ustedes quieran dar. Si no pueden dar, llévenselo gratuitamente. Y ahí veía la providencia, porque una persona pagaba $20, no sé. Evidentemente ese CD no me costó a mí $20, me costó mucho menos, ¿no? Pero lo veía como una cuestión de providencia. ¿Por qué? Porque los que sí se llevaron el CD gratis, previamente, que pagó 20 se los pagó. Entonces, sí, yo ya puedo empezar a duplicar. Muy pocas veces me quedé sin sus fondos para duplicar. Generalmente de lo que se daba, volví a duplicar, ¿verdad? Entonces, en el libro, pues, no sé cómo le vaya a hacer, ¿verdad? Si sale físicamente, ¿verdad? No sé, ahí voy a tener que pensar, porque yo no quiero comerciar. Bueno, estará digital, eso podría ser. Si no lo puedes comprar físicamente, etcétera, pues digital, o sea, no te lo estoy prohibiendo, sino que simplemente va a ser digital, porque pues físico, pues uno tiene que invertir en comprar papel y todo eso. No sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y pues todo esto ya ni me acuerdo para qué, ya me salió todo sí, para la cuestión la cuestión del dinero, por eso de las peticiones, que muchas veces es con la cuestión del dinero y todo eso. Yo sí creo, mañana cumple 10 años el Papa Francisco y recién arrancó su pontificado, lo dijo en la aula Pablo VI, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y yo creo que sí, la otra vez hablando también con un amigo sacerdote, por ciertos cambios que estaba viendo en su diócesis, con las parroquias y todo esto, decíamos, qué bien le haría a la iglesia que le empiecen a quitar sus propiedades, que sea una iglesia más desprendida. Lo vimos en México cuando hubo la persecución. Salió más santos cuando tus templos estaban cerrados, cuando había persecución. Y aquí, al menos en la iglesia de Estados Unidos, cómo le tienen miedo a perder propiedades o a que les demanden o a que todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que nos haría mucho bien volver un poco a esa iglesia primitiva, sin tantas propiedades, sin tantas cosas, y sin tantas propiedades, por lo tanto, sin tanto peso del dinero. Aquí las iglesias tienen que tener seguro para todos, y a veces inclusive me acuerdo, no sé si fue en Arizona o en Texas, ese caso fue bien interesante, nos pedían que termináramos a la hora, pero no porque ya tenían que cerrar y todo eso, sino porque a cierta hora cubría el seguro. Entonces, si llega a pasar algo, después de esa cierta hora ya no lo cubre el seguro, entonces se meten y aquí que demandan de todo y todo eso. Yo entiendo, la iglesia también se tiene que acomodar pues a la sociedad en la que sirve, y en Estados Unidos tenemos ese tipo pues sí, de legalismo, no sé, es una de leyes, o sea, todo regulan, todo. Eh, y lo entiendo, pero al mismo tiempo yo digo, pues si no quitan, que si por seguro no seguro, pues abajo de un árbol, punto. O sea, se da la misa y todo, seguimos evangelizando, ¿no? Eh, no sé, sí, yo sí voy mucho por la línea del Papa Francisco, ¿no? Una iglesia menos acaudalada, ha bajado los salarios de la curia, la ha simplificado, no sé, yo creo que no me iría al extremo del obispo Pedro Casaldáliga, en paz descanse,
que tenía muchas cosas buenas, pero en otras cosas se mandaba. Él sí decía que no debería existir el Vaticano, precisamente por una iglesia más pobre, porque, y eso es perfectamente posible, ¿eh? Porque una cosa es el Vaticano, otra cosa es la Santa Sede. La Santa Sede no se supedita al Estado del Vaticano. Puede existir la Santa Sede aun cuando no hubiera Vaticano. Entonces, le entiendo el buen sentido, ¿eh? Es decir, una iglesia que no tenga ni tierras, aunque el Vaticano es un pedacito. Yo no estoy del todo de acuerdo porque creo que también Dios es sabio en haber dado a la iglesia, a su única iglesia, un espacio, como es el Estado del Vaticano, para que se maneje con independencia, porque ya estamos viendo, por ejemplo, los ortodoxos de Rusia no pueden ser ni pío, porque es una iglesia que está supeditada de alguna manera al poder civil. Y ahí tenemos al patriarca de Rusia, Kirill, que pues Putin lo tiene ya amordazado, ¿va? Y tiene que decir, sí, señor, ¿va? En cambio, la Iglesia Católica tiene esa independencia porque es un Estado, ¿no? Yo creo que también hay sabiduría en esa parte. Ahora, se nos pasó la mano en el pasado, desde luego, los estados pontificios y el mismo Papa salía a defender, un Papa militar que se iba a defender los estados del Vaticano y todo eso, porque ahorita lo que el Vaticano no es ni el 1% de lo que eran antes, lo que tenía la Iglesia. En ese sentido, qué bueno que nos quitaron. Yo sé que los más conservadores, tradicionalistas, que quisieran que la iglesia mandara políticamente y en todos sentidos y todo eso, les va a dar agruras, ¿verdad? Pero qué bueno que la iglesia se quedó solamente con un pedacito de Vaticano nada más, de espacio. Qué bueno que la iglesia cada vez, unas a la buena, otras a la mala, se esté despojando de lo material, de las seguridades. Es una iglesia más de Cristo que dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, ¿no? En fin, ya di creo que hasta una charla aquí. Déjenme, que ahorita me estoy metiendo para una conexión del último freeway que me toca. Además que dije que esta era la última pregunta, pero bueno, ahorita checo si hay una manita levantada antes de cerrar. Le damos chance a los que tengan manos levantadas. Ok, vamos a abrir un micrófono más. Listo, ya abrí ahí un micrófono más. Bueno, yo te hablaba por dos cuestiones. La primera es, ¿cuál es la postura de la iglesia frente a su patrimonio artístico? ¿Cuál debe ser para cuidarlo, protegerlo y conservarlo, ¿no? Y la otra sería, ¿qué opinas de las terapias psicológicas? A veces uno no quiere ir a terapias porque el psicólogo... Espera. Si quieres, cuando tienes más de una pregunta, mejor les digo, respondo a una y ya después me hacen la otra pregunta, para más fácil. Ok, gracias. A ver, entonces la primera pregunta es con la cuestión del patrimonio artístico. Nada más cierra el micrófono, no lo aprietes para que no me entre ruido. ¿Okay? Entonces, en cuanto a eso, evidentemente yo sí soy de los que creen que la iglesia tiene que cuidarlos, ¿no? De ahí los museos vaticanos y todo esto. Pero no como un fin en sí mismo. Creo que es como una cuestión de mostrar, porque ahí están nuestros hermanos del pasado. Ahí es esta. Yo creo que los bienes culturales de la iglesia, vamos a decir que es un argumento también apologético, porque, vamos a decir, sin menospreciar a nuestros hermanos protestantes y todo eso, habrá a ver que si ellos nos pueden encontrar, si tienen algún bien cultural del siglo IV, no sé, algún icono. Los ortodoxos, sí, por ejemplo, ¿eh? Son iglesias apostólicas. Entonces, nos remite, lo digo no para revanchismo, sino para decir, mucho de los bienes culturales de la iglesia nos habla de nuestra propia fe, de que nosotros no fuimos los primeros, de que somos parte de una tradición. En ese sentido me parece que se debe de cuidar, además que culturalmente, mundialmente, pues es cultura universal, ¿no? Sobre todo en Occidente. Pero no un bien en sí mismo. El día de mañana
nos lo roban, nos lo quitan, nos lo queman. Muchos bienes se han eliminado. Ha habido lo que se llaman las guerras iconoclastas, que han eliminado muchos de los iconos de los primeros siglos y no tenemos rastros. Me acuerdo también vi un documental de lo que fue pues el comunismo en Rusia y alguien encontró que la tabla con la que cortaban los jitomates y todo eso era un icono, pero lo taparon por abajo para que pues no fueran arrestados, ¿no? Y lo usaban como tabla por el otro lado, como tabla para cortar carne y todo eso. Entonces, el día de mañana se nos queman, nos quitan. Y a mí me dolió mucho la parte de cuando se quemó Notre Dame. Parece que ya la están reconstruyendo bien. Pero si hubiera sido sin reconstrucción alguna, el cristiano tiene que ser, repito, una persona libre. Tenemos que cuidar, pero sin ser un fin en sí mismo. Hoy tenemos, mañana no, bendito sea Dios, ¿no? San Pablo tiene una frase que dice, ejemplo les he dado en la carestía como en la abundancia. Mientras los tengamos, cuidémoslos, promovámoslos, sobre todo porque hoy el arte está muy en decadencia, pero sin ser un fin en sí mismo. No podemos estar atados en eso, es lo primero que yo diría, ¿no? La segunda pregunta. No ve soluciones el corto plazo, ¿no? Y el psicólogo quiere sacar dinero y pues antes el sacerdote pues era el psicólogo en el confesionario y ahora pues nada más va uno y dice, no, pues no has visto tus pecados y ya. Yo recuerdo de niño que había sacerdotes que pues sí lo escuchaban a uno, todavía en la adolescencia. Recuerdo que sí nos dan un consejo cuando uno lo ocupaba. Ya. O sea, tu pregunta es si es necesaria esta cuestión psicológica. Oh, Bueno, no te escucho. Voy a responder. Cierra la idea. Okay. Yo creo que cada época se analiza desde su contexto, ¿eh? Ciertamente, antes de que siquiera se hubiera... Ay, disculpen, estoy algo cansado. Antes de siquiera existiera la psicología como ciencia, pues evidentemente había sacerdotes, ¿no? E inclusive, si me apuras, antes del cristianismo, sobre todo, por ejemplo, culturas legendarias como la China, hay ciertas cosas de lineamientos, de principios que tendrían que ver con con la salud mental, ¿no? Tanto buenos como malos, ¿no? Pero o sea, no es una cuestión privativa de que los sacerdotes eran los psicólogos, ¿no? Porque antes de que hubiera sacerdocio, también había ciertas, sobre todo eran los ancianos, ¿no? Que tenían esa cuestión de ser un tipo de terapia, básicamente, ¿no? Aunque no se llamaba terapia ni nada por el estilo, ¿eh? Eran terapéuticos los diálogos con ellos, ¿no? Ciertamente, pero yo sí creo que si Dios ha permitido el progreso de una ciencia como la psicología, inclusive podríamos hablar también algo de la psiquiatría, volvemos a la cuestión de las causas segundas. Es Dios el que ha permitido que se abra este campo de planteamiento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el momento histórico y más ahorita que estamos teniendo, creo que no se puede reducir a un simple acompañamiento espiritual o de la psicología, vamos a decir, clásica que hacía el cura, vamos a decir, porque hoy sí hay verdaderos retos, ¿eh? Por todo, por las ideologías, por la alimentación que está causando también problemas en el sentido del sistema nervioso. La misma pandemia que tuvimos, el COVID precisamente afecta mucho en esa cuestión, la ansiedad, estrés, todo ese tipo de cosas. O sea, estamos en un tiempo de grandes y altas exigencias a nivel de salud mental.
yo no creo que con simple confesión y dirección espiritual se resuelvan. Yo creo que tiene que haber un acompañamiento profesional para ciertas cuestiones que realmente sí necesitan un acompañamiento pues más especializado e inclusive médico con la cuestión psiquiátrica. Ahora, si tú me dices que hay psicólogos y psiquiatras que no tienen vocación en el sentido de querer el bien integral del ser humano y que esto lo vean como negocio y que el psiquiatra te recete un antidepresivo cuando no estás deprimido o que tienes una depresión pero leve, etcétera, porque eso está comprobado, ¿eh? De hecho, lo acabo de ver, un documental de la Deutsche Welle sobre los antidepresivos, que se ve que un antidepresivo para una depresión de baja como tal no hace absolutamente nada. Es como un tipo de placebo. Los antidepresivos sí pueden tener algo de ayuda en depresiones muy profundas, pero también tienen efectos secundarios, ¿no? Son adictivos, todo eso, y entonces tiene que haber cierta terapia después para irlos dejando, eh, varias cosas, ¿no? Y bueno, el documental habla muy bien porque revela mucho también de cómo las farmacéuticas a veces no se manejan de manera muy transparente, que digamos, ¿no? Pero eso no quita la buena psiquiatría. Que otros psicólogos se vayan por líneas psicológicas que van en contra de verdades del ser humano, no quita que haya buenos psicólogos que puedan ayudarnos a, a madurar pues esta área, pues esta mental, psicológica, de salud mental, ¿no? Yo sí te puedo decir, ayudará algo en la salud mental, la dirección espiritual, los sacramentos, desde luego, y todo esto, pero basado en el principio de que Dios trabaja por las causas segundas, yo creo que es bendición de Dios el progreso que se ha tenido en la psicología y la psiquiatría y que de necesitarlo tendríamos que tenerlo y que no basta una simple dirección espiritual. Ahora, no todos tienen acceso a eso, sea por costos de dinero, sea porque no hay ni siquiera en tu barrio o en tu rancho, en tu pueblo, etcétera. Ahí es donde yo sí digo que Dios termina supliendo. O sea, y suplirá a través de un consejo de un buen cura, y suplirá de alguna manera. Pero si se tiene vamos, yo como misionero no tengo problema de andar como San Junípero Serra, que caminó, ¿cuánto fueron? 25,000 kilómetros, creo fue. Anduvo, bueno, entre caminar y en burro. Yo no tengo problema, lo he hecho en lugares de misión donde me ha tocado caminar, donde no entra carro, por horas, etcétera. Ahorita acabo de hacer, bueno, de ida fueron como 2 horas, de regreso ahorita estoy teniendo 3 horas. Las podría haber hecho a pie, sin problema, pero Dios me ha proveído de un carrito, si quieres usado y todo eso, pues bendito sea el Señor. O sea, yo no puedo decir, no, es que antes los misioneros a pie. O sea, estoy preparado, si toca, listo, a pie. Pero si tengo este recurso, nada más eso, lo uso para el bien de Dios. Y listo, ¿eh? Y cuando lo estaba buscando, porque se me descompuso el otro, porque vaya que así lo corrí el otro, si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te regalo un carro, pero va a ser de lujo, último modelo, lo más seguro es que no se lo haya tomado. Un carro bueno, aunque sea del año, entonces sí se lo hubiera tomado. Porque, pues, mejor sea la herramienta, mejor. Pero si ya la línea de lujo yo no la quiero agarrar. La línea de lujo tiene que estar verdaderamente justificado. Y realmente el lujo muy rara vez se justifica. Al menos hablo como evangelizador, ¿no? Muy raramente. O sea, por ejemplo, la otra vez les digo, o sea, en teoría puede ser un sueño que tengo,
de tener como un tipo van o minivan que se camperice, en la cual uno pueda vivir y así, a donde quiera, nada de hoteles y todo eso, y tener una disponibilidad plena de movilidad y todo eso. Entonces, si tú me dices, hay unas ya camperizadas, por ejemplo, de la Mercedes-Benz y todo eso, digo, si es lo único que hay, pues bueno, pero puede haber algo más modestito, igual de bueno, y lo camperizamos, y ya yo inclusive me pongo a camperizarle, etcétera, listo. Entonces, sí creo que tenemos que medir. El Papa Francisco habla mucho de eso, dice que le duele mucho ver sacerdotes en carros de lujo. Yo digo, muchas veces, pues, no lo compró el sacerdote, se lo regalaron, ¿no? Pero, pues, o sea, yo eso lo digo porque tengo testimonios. Conozco un sacerdote que ayudé mucho, varios años, de hecho. Sí, años, sí, al menos 2, 3 años, con migrantes, gente campesina y todo eso. Pero él tenía amigos muy de dinero y siempre que renovaba carro, uno usado, está en buen estado y todo eso, pero listo, sí, se los paso, puede ser que me lo compren, pues, pero usado. Lo máximo agarró fue una camioneta de dealer, que me acuerdo que costó $10,000, pero no era nueva. Pero ahí sí, se justificaba, era una camioneta. Él era un sacerdote bastante alto, porque el otro, el antes que tenía, casi iba como tortuga, metiéndole en el cuello. Y entonces ya él era de edad, le costaba más. Entonces, no, creo que fue una Ford Explorer, me parece. Sí, una tampoco era, ¿no? Pero a él yo le escuchaba eso, que para mí fue un gran testimonio, que me decía, me quieren regalar uno de lujo, etcétera. Entonces, yo le digo, no, mejor denme uno usado, bueno, aunque fuera un nuevo, pero que no fuera de lujo. ¿Cuánto me falta? Cristian. 45 minutos. No hay que. 45 minutos. Ok, yo creo que sí voy a terminar aquí porque ya mi garganta no me da para mucho y ya no hay manos levantadas tampoco, así que les agradezco, que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración